Gloria a Dios. Ahora sí, tomemos nuestra Biblia. Si usted tiene la Biblia en el teléfono, levante ese teléfono, conságrelo para Dios, para el Señor, no para ver cosas que no convienen, ¿verdad? Ni para hacer cosas que no convienen. Declaramos, esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré la misma persona, nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús. Amén. A ver. Dele un amén al Señor si lo cree. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hoy vamos a continuar en estos estudios que hemos traído sobre la venida del Espíritu Santo. Cuando Dios nos dice, el Señor nos dice allá en Lucas 24, esperen la promesa del Padre. Esperemos la promesa del Padre. ¿Cómo vamos a estar preparando nuestro corazón, verdad, para recibir esa promesa? De ustedes da, y la palabra de Dios lo dice, todos hemos recibido al Espíritu Santo cuando creímos. El Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo estaba en los discípulos del Señor antes de Pentecostés. Pero Dios le habla de algo mayor. Le habla del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es sumergirnos, como decía la palabra la semana pasada en el libro de Ezequiel, que el ángel del Señor llevó al profeta y lo llevó al río a tocarla con los tobillos, con las rodillas, a sumergirnos. La palabra bautismo es sumergirse en el poder del Espíritu Santo, y Él dice que seremos sus testigos. Ahora pregúntese usted, preguntémonos, si el Señor le dice visiblemente, mi hermano, mi amado, mi hijo, como nos diga, yo voy a llegar a tu casa, como le dijo a Zaqueo, bájate de ese árbol, y algunos se tienen que bajarse del árbol o del caballo, ¿verdad? Pablo lo botó del caballo, algunos tienen que botarlo del caballo también. Bájese de ahí, porque hoy conviene que yo esté en tu casa. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted para correr y recibir a Jesús personalmente en su casa? Vamos a ver, preparándonos para recibir la promesa del Padre. Este día, la motivación, el mensaje que Dios nos da. Vamos a irnos al libro de Ageo y vamos a ver la condición del pueblo de Dios en aquel tiempo y qué les decía el Señor. Ageo capítulo 1. Gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Vuélvase su mente hacia su casa, ¿cómo está? ¿Y esta casa cómo está? ¿Verdad que hay muchas sillitas solas? Ok. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. ¿Ok? Subid al monte y traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, la tierra retuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Pueden tomar asiento. Meditad, dice el Señor, meditad bien sobre vuestros caminos, sobre vuestros caminos. El Señor Jesús nos habla en el Evangelio de Mateo palabras muy claras para todos los que conocemos y entendemos y hemos recibido a Cristo. Nos habla en diferentes formas y nos dice cuál es la clave para ser bendecidos y ser prosperados. La clave principal es poner a Dios en primer lugar. El pueblo de Israel es un pueblo escogido por Dios desde siglos, y ellos estaban atenidos a eso. Y corrían a sus casas, Dios les bendecía, tenían casas bonitas, tenían lugares especiales donde vivir, y Dios está mirando su casa. ¿Cómo está la casa? Está desierta. Ahora, la palabra del Señor nos enseña que el estar desierta también tiene que ver con abandono, con menosprecio. Cuando aprendemos a amar a Dios, nuestro corazón debe estar en la casa de Dios. El salmista David decía: prefiero un día en tus atrios que 1000 años fuera de ellos. Nos enseña por qué muchas veces nosotros trabajamos y podemos ganar buen dinero, pero es como si se nos fuera por la mano como el agua. Tal vez no hemos aprendido tampoco a ser buenos administradores. Cada quien examinamos nuestro corazón. El Señor nos habla en Mateo 6:33 y nos da la clave. Mas buscar primeramente su reino y su justicia, y todo lo demás es un compromiso, un pacto prácticamente de Dios, que si usted y yo ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, Dios se encarga de todo lo demás. Amén. Dice: buscar primeramente su reino, su justicia, y todo lo demás os será añadido. Ahora yo le pregunto: ¿es usted bendecido por Dios? ¿Tenemos una familia bendecida? Amén. Pero la casa del Señor está en primer lugar en su corazón. Recordemos y decimos esto: nosotros somos el templo de Dios viviente. Gloria a Dios por eso, qué orgullo, ¿verdad? Pero ¿dónde está el que posee este templo en su vida? ¿Cuál es su lugar? El primero, el segundo, el último, por si me queda tiempo, por si... ¿Me explico? El Espíritu Santo que Dios ha hecho morar y con el cual nos ha sellado como su propiedad, nos dice las razones por qué muchas veces pasamos por circunstancias, porque nosotros delegamos a último plano la presencia de Dios o la relación con Dios en nuestras vidas. El Señor nos llama y nos dice: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Pregúntese: ¿es importante para usted estar en la casa de Dios? ¿Cuán importante es correr a la presencia de Dios?
Siempre lo he hablado y lo he dicho, esta casa la hizo Dios, yo no la hice. Dios la hizo. Él proveyó para levantar esta casa. Fue de Él directamente. Él puso todo y sigue poniendo todo para que esta casa siga avanzando. Pero no para que esté sola. No para que durante la semana de santificación solamente vienen 4, 5, 10, ¿verdad? Sino para que las puertas de su casa permanezcan abiertas y la gloria de Dios se manifiesta en este lugar. Ahora, examinémonos. ¿Cuántas excusas le damos a Dios y decimos, Dios entiende, Dios conoce, Dios sabe, Él sabe que trabajo mucho, Él sabe que estoy cansado, Él sabe que soy joven, Él sabe que estoy viejo, Él sabe, ¿me explico? Excusas, y Dios no perdona ninguna excusa. No hay excusas para Dios. Tenemos que aprender a abrir el espacio para darle a Dios lo primero. Desde que nos levantamos en la mañana, preguntémonos, yo al levantarme, inmediatamente me postro, busco la presencia de Dios, estoy delante de Él para que Él me bendiga durante ese día, para que me libre de tantas situaciones adversas que pueden darse, para que me dé la fortaleza, el carácter para salir adelante. Preguntémonos cada uno cuál es la relación personal con Dios. Recordemos, la semana pasada hablábamos de la necesidad que tenemos, de que muchas veces nos sentimos en el desierto, nos sentimos que nada, ¿me explico? Ok, todos pasamos por desiertos, pero de cada uno de nosotros depende que Dios nos prospere, nos bendiga, nos levante, nos dé la sabiduría que necesitamos, la inteligencia, la gracia, que podamos levantarnos y correr ese día, entrar en un nuevo mes. ¿Cuánto la gloria a Dios? Porque vamos por mitad del año ya. Amén. Y mirando y de la mano del Señor. Pero es importante que la iglesia caminemos unánimes, juntos, como familia de Dios. Entonces, aquí el Señor le reclama a su pueblo y le dice, mira, yo te he bendecido, yo te he provisto, yo te he dado, pero ¿qué estás respondiendo a esto? ¿Cómo estás respondiendo a eso? Tenemos un Dios maravilloso, lo vemos por todo lado. Anoche la vigilia fue hermosa, preciosa. La palabra que se dio sobre vasijas ungidas fue una palabra fluida. Usó a nuestra hermana Adelaida, la bendecimos este día, gloria a Dios, y a otra hermana que nos visitó. Entonces, aquí la palabra del Señor nos llama que hay algo que nos está faltando. ¿Alguien siente que le falta algo en el caminar con Dios? A mí me falta también. Puedo levantar la mano y decirle, Señor, yo soy uno de ellos. Yo necesito más de ti. Yo reconozco que necesito poder esforzarme más. Porque para la calle corremos. Para una fiestita, no es que sea malo estar en un cumpleaños, en una fiestita sanamente, pero donde está tu tesoro, está tu corazón. Amén. Entonces, ¿cuán importante es para usted? Por ejemplo, la salud de su cuerpo, ¿cuán importante es? Queremos darle la gloria al Señor, el hermano Wilfredo, ayer lo operaron. Ya hoy le mandan para la casa y ahí vamos pasando algunos por procesos. ¿Cuán importante es Dios en tu vida? ¿Cuán importante es la salud? ¿Amén? Usted le dice el doctor, usted le da un punzonazo en la cabeza, un dolor de estómago. ¿Qué será? Y corremos y nos tomamos todo lo que nos diga, ¿verdad? Y si no, vamos a Levi's. Y si no, vamos al doctor, porque necesitamos estar sanos físicamente. Le da la cita a las 7 de la mañana, a las 6 se levanta y sale corriendo y ya está en la cita. Y aquí la cita es 3 veces por semana. Martes, jueves
domingo. Y nos cuesta llegar. Y el que está aquí es el que te puede sanar. El que está aquí es el que te puede libertar de tu situación. El que está aquí es el que te puede dar paz, gozo. Y no es porque no camine con nosotros. No, es que Él le agradó en su gracia, en su sabiduría. Él dice: yo he puesto mi nombre sobre esta casa, y todo el que venga a su casa, vaya a su casa donde Dios lo planta, y clamare a mí, y me buscare de todo corazón, yo le oiré desde los cielos y le bendeciré. En la casa de Dios, Dios envía bendición y vida eterna, ¿cierto? En la casa del Señor estamos santificados, apartados del mundo. ¿Usted oye algo? ¿Usted se da cuenta de algo? No hay radios, excepto aquellos que tengan abierto el celular, que ahí se camuflan a veces con la Biblia y se ponen a ver otras cosas, ¿eh? Pero a la casa de Dios venimos a estar en la presencia de Dios. Y Dios es bueno, en gran manera bueno. ¿Sabe por qué? Porque conociendo la condición de cada uno individualmente, no estoy señalando con mi dedo a nadie, Él dice: yo voy a hacer algo con esta gente. Amén. Ya lo hizo el Padre enviando a su propio Hijo a este mundo. Siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Él hizo la provisión. Entonces, ahí en el versículo 12 que sigue, el Señor nos está hablando y nos dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. ¿Quién le estaba hablando ahí? Le estaba hablando a Ageo. ¿Quién le está hablando hoy? Le está hablando la pastora, pero no le estoy hablando de mi parte, le estoy hablando de parte de Dios. ¿Alguien está aquí? Amén. Ok, dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Oyó la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová Dios. ¿Y cuál fue la reacción? ¿Cuál es la reacción que debería estar en nosotros? El temor de Dios. Porque Dios me está diciendo algo a mí, Dios le está diciendo algo a usted. ¿Alguien está aquí esta mañana? Hermano, yo quisiera que cuando yo digo algo, usted diga un amén por lo menos. Que yo sepa que usted está aquí, que está atento, que está oyendo. Amén. Dice la palabra del Señor: temió el pueblo delante de Dios. Cuando hay una actitud de temor, estamos diciendo: eso es para mí. Yo estoy recibiendo esa palabra. Dios me está hablando a mí. Dios le está hablando a usted, a cada uno de nosotros, en el área que tiene que hablar Dios indistintivamente. Y eso, el temor de Dios, nos lleva a tomar una decisión, a tener una reacción ante el mensaje que se está recibiendo. Estamos acostumbrados a venir religiosamente todos los domingos tal vez y hacer nuestras oraciones en una forma religiosa también, pero eso no cambia nada. Cambia nuestras vidas cuando usted dice: Dios me está hablando, Dios está señalando lo que yo tengo que cambiar, lo que yo tengo que hacer. Dios me está aprobando. Ahora yo sé que estoy haciendo lo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un aplauso a Dios, porque Dios nos habla. Porque el Espíritu Santo nos habla. Amén. El Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Quiero oírlo, muchachos. Dice la palabra del Señor: cuando el pueblo teme, dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Qué rico, ¿verdad? Qué lindo cuando Él nos repite y nos repite y nos repite y nos repite y nos repite: yo estoy contigo, yo voy contigo, yo camino contigo, no te preocupes, no tengas temor, yo estoy contigo. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Nos ayuda esto a cambiar nuestra
nuestra pereza, nuestra apacibilidad, perdón. Vamos a ver, dice, yo estoy contigo. El versículo 14 es clave esta mañana. Y vamos a leer, dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de el resto del pueblo. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos un despertar en el Señor? ¿Cuántos necesitamos un despertar en el Señor? A ver, levanta tu mano. Lo necesitamos urgentemente, hermanos, porque estamos adormecidos. Vemos las circunstancias, vemos los tiempos que estamos viviendo, vemos lo que está sucediendo a nivel global, a nivel mundial, y decimos, ¿qué me importa? No, ya ni ponemos las noticias, ¿a quién mataron? No, ya ni llevo las cuentas de lo que mataron, ¿verdad? Pellizquese, porque la venida del Señor está a la puerta. Porque el día del Señor está a la puerta. Y cuando decimos el día del Señor, puede ser que el Señor no venga todavía. Las señales todas están siendo dadas. Pero mi hermano Gerardo ya está en su presencia. Amén. Mi hermano Rafa ya está en la presencia del Señor. El niño Kevin ya está en la presencia del Señor. Vemos lo que el Señor nos quiere decir. Entonces, hermanos, debemos de despertarnos y dejar de ser tan indiferentes ante los moveres y los tiempos de Dios. El tiempo de Pentecostés es algo que usted tiene que poner en su corazón. Es un recordatorio de que usted y yo no podemos avanzar sin el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el combustible que me ayuda. Yo puedo tener un carro del año, un Tesla, pero si no tiene gasolina, o los que se caminan con electricidad no les doy, no los conecto. Dígale al que está a su lado, conéctese al Espíritu de Dios. Conectémonos al Espíritu Santo de Dios. Es importante, hermanos, los del mundo están desconectados, pero que la iglesia esté desconectada, que la iglesia esté adormecida. El día del Señor, cuando Jesús vino a la tierra, el pueblo de Israel no estaba apercibido de su venida. Lo tuvo caminando con ellos y no se dieron cuenta. Ellos tenían otro pensamiento. Estamos esperando un libertador. Estamos esperando el Rey de Reyes. Nosotros somos el pueblo escogido. Sabemos que somos pueblo de Dios por la misericordia de Dios. Porque Dios nos permitió orar y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Pero para muchos hermanos, Jesús no es el Señor. Jesús no es el Señor. Y seguimos adormecidos. Seguimos haciendo cosas que no convienen. Seguimos teniendo nuestros propios pensamientos. Seguimos hablando nuestras propias palabras. Y no tenemos temor de Dios cuando Dios nos está hablando. Iglesia del Señor, despierte. Pentecostés es un llamado a despertar. Que usted y yo, como nos dijo la semana pasada, 5 veces lo leímos, permaneced en mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo sé que en el corazón de muchos, espero en el Señor, hay gran anhelo de servir a Dios, gran anhelo de caminar en el Señor, pero no está haciendo las cosas en el orden de Dios, no está buscando de Dios todos los días, no está orando la palabra de Dios, habla sus propias palabras. Cuando viene la lotería esa que está ahora, entonces compra un numerito de ese caso, Dios lo ayuda por ahí. Y me he encontrado gente de que anda buscando brujos, de que anda buscando a ver quién le dice el futuro, y son personas creyentes. ¿Dónde estamos, hermanos? Que anda consultando que le den una palabra profética.
de qué es lo que va a hacer Dios. El verdadero creyente y el verdadero cristiano se pellizca. Dios le dice a su pueblo: voy a despertar el espíritu de Zorobabel, gobernador, el espíritu del sacerdote y el espíritu de su pueblo. ¿Alguien está aquí conmigo? Yo algunos los oigo hasta que roncan, ¿verdad? Necesitamos despertar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Necesitamos pellizcarnos. Amén. Amén. Dios quiere que esta iglesia cambie. Cambie. Necesitamos cambiar. Dice la palabra del Señor: y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Entonces fue cuando vinieron a edificar físicamente, porque había sido destruida la casa de Dios, y todo el pueblo de Israel. Fue cuando fueron llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor, y ellos regresaron y se instalaron y vieron todo, y ellos, sus casas, todo fueron, pero la casa de Dios estaba, y los muros estaban caídos. Dios mueve a Esdras, Dios mueve a Nehemías, y entonces el pueblo comienza a reaccionar. Ahora, la semana pasada que leíamos el libro de Isaías, dice que cuando el Espíritu de Dios sumerge al siervo de Dios y lo lleva a nadar, dice que a un lado del río y a otro lado había una gran multitud de ¿qué? De árboles. Y habían peces en abundancia. Hasta entonces se dieron cuenta de que habían peces y que habían árboles. Por donde caminan estos dos ríos. ¿Cuáles dos ríos? A ver, dígalo conmigo. La palabra y el espíritu, o el espíritu y la palabra. Tienen que ir unidos. Para que camine, la palabra por palabra es simplemente palabra. Pero cuando se une, dice el Señor: yo la palabra que les he hablado es espíritu y es vida. En la palabra de Dios transforma, liberta, cambia. Es como una espada que tiene que penetrar hasta partir los tuétanos y las coyunturas, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y delante de ella no hay nada oculto. La palabra de Dios tiene que estarnos hablando esta mañana, y usted recibirla, usted entrar en el temor de Dios para decir: yo estoy caminando mal. Yo estoy caminando mal. No, pero es que Dios sabe que a mí me gusta mucho esto, me gusta. No, hermanos. Nosotros fuimos comprados por precio y no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y lo que Dios quiere es reflejar la gloria de Dios en tu vida. Amén. Aleluya. Dije que Dios quiere reflejar la gloria de Dios en tu vida. Amén. En cada uno de nosotros. Que el mundo pueda ver que estamos en el mundo, pero que no le pertenecemos al mundo. Ok, vamos a ver. En el capítulo 2, no vamos a leer todo porque es mucho y hay otras cosas. Dice la palabra del Señor: ¿quién ha quedado, versículo 3, quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Yo recuerdo la gloria primera de esta casa. Es más, la gloria primera de esta casa fue la gloria primera de la casa que quitamos. Cuando un día en Pentecostés estábamos adorando al Señor y glorificando al Señor, y de pronto vino una ráfaga de lluvia y entró y nos empapó a todos. Cuando la gloria de Dios, todos quedamos estupefactos. Cuando orábamos por los jóvenes y caían. Los jóvenes no venían a estar de espectadores, venían en busca de la presencia de Dios. Hemos visto la gloria de Dios en uno, en otro, pero nunca como aquellos tiempos. La gloria de Dios se manifiesta cuando el que viene enfermo es sanado, cuando el que entra cautivo es liberado,
Cuando, me explico, pero ¿dónde están los que entran si no los traemos? ¿Pueden llegar? Necesitamos ir por ellos. Gracias, hermana Gladys. Necesitamos ir por ellos. Necesitamos ir por ellos. Ok, dice la palabra de Dios en Ezequiel que había gran cantidad de peces. Comenzaron a ver que había necesidad. Entonces dice la palabra del Señor que cuando hay nuevos convertidos, cuando venimos la familia, yo quisiera, y creo que es el deseo de Dios, que todas las familias, usted con su familia, su esposo, sus hijos, si no está el esposo, tráigase la suegra, tráigase el vecino, tráigase. El próximo domingo estuvieran aquí, porque queremos ver la gloria de Dios. Queremos, y nosotros somos portadores de esa gloria y podemos provocar que Dios se manifieste en una forma gloriosa. Cambia tu actitud. Dígale que está a tu lado, cambia tu actitud y la veremos. La veremos. Dice versículo 4, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, cobrad ánimo. Cobrad ánimo. Cuando uno está dormido, adormecido, tiene pereza, vean, escucha, como que oye así, como que está lloviendo pero no se moja, ¿verdad? ¿Sí? No hay reacción. Necesitamos reaccionar. Necesitamos cobrar ¿qué? Ánimo. Necesitamos cobrar ¿qué? Ánimo. Hay cosas que nos están deteniendo. Hay cosas, dice, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque otra vez yo estoy con vosotros. Yo no sé, hermanos, pero de verdad que yo siento en mi espíritu cuánto nos está faltando para poder avanzar. Cuánto le está faltando al equipo de trabajo. Cuánto le está faltando. ¿Sabe por qué? Porque venimos cuando tenemos que hacer algo y si no, pues no estamos. Porque hacemos las cosas como me conviene y nos acomodamos a todas las cosas como me conviene. Dice la palabra del Señor, versículo 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así, aquí está la promesa del Padre. ¿Qué dice ahí? Mi espíritu. ¿Qué dice ahí? Mi espíritu. ¿Qué dice ahí el Señor? ¿Qué dice Jehová de los ejércitos? Mi espíritu estará en medio de vosotros, no temas. Yo siento un revolotear del espíritu en esta mañana. ¿Dónde me poso? ¿Quién está percibiendo mi presencia? ¿Quién está oyendo atentamente este mensaje? ¿Quién está dispuesto a un cambio? ¿Quién se está dejando mover por esas aguas? Así como cuando venía aquel hombre que era paralítico, cuando se movían las aguas en el estanque Siloé, dice que cuando se movían, alguien era sano. Hoy se están moviendo las olas del Espíritu en este lugar. Déjate tocar, déjate tocar, déjate tocar. Tu vida va a ser cambiada, tu vida va a ser transformada. Déjate tocar por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo está en este lugar y somos muchas veces indiferentes, muy indiferentes. Ahora, ¿qué es lo que nos puede llevar a ser indiferentes? ¿Qué es? ¿Qué tenemos que hacer? No solamente es saberlo en nosotros, necesitamos reaccionar. El Señor nos habla a través del apóstol Pablo en el libro de Efesios, que es un libro que es especial. El Espíritu de Dios habla a través de Pablo. Gloria al Señor. Y nos dice en el capítulo 4 algunas cosas que tenemos que hacer para estar preparados, así como le dijo a aquellos discípulos,
quédense aquí, esperen hasta que sean investidos del poder de lo alto. Usted no puede ser investido en el poder de lo alto cuando pasa mucho tiempo con su celular, ahí chateando, no digamos haciendo cosas buenas, malas, no. Usted necesita tener intimidad con el Señor, intimidad con el Espíritu Santo, buscar la palabra de Dios. ¿Qué leo? ¿Qué leo? A veces no sabemos qué leer. Bueno, voy a comenzar a leer el libro de Efesios esta semana. Voy a comenzar, ¿me explico? En el capítulo 4, nos dice lo siguiente en el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Quién es usted? Usted es un hijo de Dios. Ya no somos judíos, no somos gentiles, somos nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia, pero nosotros ya no ignoramos que en ellos hay por la dureza de su corazón. Hermanos, cuántas cosas, cuántas pequeñitas zorras pueden haber en nuestra vida y no nos apercibimos. Cosas que nosotros no queremos cambiar, actitudes que no queremos cambiar, palabras que no debemos de hablar. Si el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros, debemos dejar que el Espíritu de Dios fluya. A todo aquel que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva, lo cual significa la presencia del Espíritu Santo en tu vida. El fruto del Espíritu Santo. La semana pasada veíamos que el que está y permanece en Cristo lleva mucho fruto, pero no fruto de la carne, como dice Gálatas 5:17. No proveáis para la carne, andad en el Espíritu. Entonces, dice la palabra del Señor, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ellos, aquellos que se apartan del Señor, aquellos que rechazan la palabra dada por Dios, mas vosotros, ¿a quiénes nos hablan? A nosotros. Mas vosotros, dice la palabra del Señor, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre. Todavía hay en nosotros secuelas de esos viejos hombres, de ese pasado, de esas manías que traíamos del mundo. Hay secuelas. Y Dios dice, despójese de eso. Quítese eso de usted. Hermano, lo dice ahí en la palabra, en el versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y si algo hay en eso, hermanos, comienza a ponerle un check. Esto tengo que cambiarlo. Tengo que quitarlo de mí. Yo necesito más. Yo necesito caminar con el Espíritu Santo como Él me lo ha dicho. Yo estaré con vosotros y viviré en vosotros. Dice la palabra del Señor, renovaos, versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Muchas veces decimos, no, es que lo que yo pienso y lo que yo digo, eso es, póngale la firma y ya. Pero eso no va de acuerdo al mover del espíritu. Eso no va. Esas actitudes que a veces tenemos unos con otros. Esa forma de hablar ásperamente, dice la palabra áspera, hace subir el furor. Amén.
Necesitamos cambiar. ¿Alguien siente que tiene que cambiar en este lugar? ¿Alguien le dice amén? Señor, ayúdame a cambiar esto. Yo necesito despojarme. Este vaso, como les he dicho, tiene agua limpia. Pero ¿qué tal si le echamos un poquito de que hay ahí de un murcielaguillo, una cosa? ¿Se lo tomaría usted? No. Eso es un detalle de la carne en tu vida. Y el Espíritu Santo no puede derramarse hasta que tú no lo quites delante de él. Sea el chisme, la murmuración, el hablar arrogantemente, que no son pecados groseros, pero son groseros. ¿Me explico? Escudriñemos nuestro corazón y quitemos de nosotros todas esas cosas. Dígale, Señor, esta semana, Señor, yo voy a ayunar para que tú me reveles si hay algo en mí, como dijo el salmista David, en el Salmo 139, 23, escudriña mi corazón, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino recto. A veces tenemos tanto ego que no aguantamos ni un mal modo. Y eso es ego, eso es orgullo. Debemos de despojar. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Anoche nos hablaba de la mansedumbre, anoche nos hablaba de la humildad. El pueblo de Dios debe caminar en el fluir del Espíritu Santo. Pero ¿cuándo va a caminar en el fluir del Espíritu Santo? Cuando usted le diga, como le dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que tú puedas crecer. ¿Cuánto le puede decir a Dios eso? Es necesario que tú crezcas en mí y que yo mengüe. Es necesario, dice el Señor, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Es necesario para ser investidos del poder de lo alto. Los discípulos, vuelvo a retomar algo de lo que he venido predicando, eran multitudes que le seguían, porque veían los milagros, porque comían. Decía el Señor, ustedes no me siguen sino por la comida, ustedes me siguen por las bendiciones. Pero llegó el momento en que tuvieron que decidir. Cuando el Señor les dice, es necesario que todo aquel que esté conmigo coma de este pan y beba de este vino. El que come de este pan, ese es mi cuerpo. Y muchos se alejaron. Y el Señor le dice a sus discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Porque hay un precio que pagar en esto también. Dios dio a su propio Hijo. El Señor se negó a sí mismo, se despojó a sí mismo. Nos enseña a negarnos a nosotros, a nuestra carnalidad, a nuestra mente carnal, a nuestra mente humana, para comenzar a caminar en el Espíritu. ¿Cuántos alaban a Cristo? Esta semana es importante que usted y yo reflexionemos sobre esto. ¿Por qué mi vida espiritual no avanza? ¿Por qué me he quedado como estancado? ¿Alguien se siente estancado? Yo me siento cierto estancamiento. Y yo estoy clamando a Dios y le doy la gloria al Señor. Denis, el hermano Denis, está orando por todos nosotros y nosotros debemos de orar por todos los demás. Amén. Entonces, el pecado es lo que hace que el Espíritu Santo se contriste. Dice la palabra del Señor en el versículo 3, vamos a leer un poquito antes, gloria al Señor. Versículo 24, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando habla de la justicia, habla del trato a las personas que están a su alrededor. Y la santidad es nuestra forma de vida. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Muchas veces se le dejan puertas abiertas al enemigo. Y las puertas abiertas son derechos legales cuando usted desprecia, menosprecia, rechaza, no perdona. Usted tiene no una puerta, un portón abierto al enemigo para que venga y le robe todas las bendiciones que Dios le da.
La Biblia dice que el que no perdona de corazón es un homicida. Dice la palabra del Señor, por eso habla del enojo, por eso habla de retener esa actitud grotesca. Dice la palabra del Señor, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. El libro de Hebreos, en el capítulo 12:1, nos dice la palabra del Señor que debemos, dice, por tanto nosotros, de Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Alguien dice un amén a eso? Esta semana vamos a limpiar la casa. Esta semana vamos a decirnos a nosotros mismos, no estamos bien. No estamos bien. Necesito que Dios me ayude, pero yo voy a poner mi parte. Hay algo muy importante. Oramos para que Dios nos cambie. Y usted dice, ¿es una oración de acuerdo a la voluntad de Dios? No. Dios no va a contestar esa oración. Y lo voy a decir ¿por qué? Porque Dios le dio el poder a usted para cambiar. Yo te di espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando hablamos de dominio propio, estamos hablando de decisiones que tenemos que tomar. Entonces, Dios no me va a cambiar en algo que yo puedo cambiar. Dios va a cambiar lo que yo no puedo. Dios va a contestar esa oración que solo Él puede hacer. Por lo tanto, usted y yo tenemos que disponer nuestro corazón y tomar las decisiones correctas. Apártese de esas amistades. Deje de hablar sus propias palabras, como dice la palabra del Señor. Niéguese. No le corresponde a nadie más, a usted y a mí. Unámonos en un mismo espíritu. La iglesia no puede caminar a menos que fluya en un mismo espíritu. Que todos estemos de acuerdo en quién, en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Usted tiene que decir, yo tengo que cambiar para poder alcanzar. Ahora, los discípulos que quedaron con Jesús, Dios escoge de esa multitud, escoge a 12. Y uno de ellos le sale un diablo, ¿verdad? Le salió el diablo al Señor, sí es cierto. Pero esos 12 fueron aquellos que estaban dispuestos a sujetarse a Él. Fueron escogidos porque ellos demostraron con su voluntad que estaban dispuestos a seguirlo donde quiera que Él iba. Y Dios les delega el poder para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para predicar su evangelio, para mirar su gloria. Y cuando resucita, que aún todavía ellos no entendían mucho, les abre el entendimiento. Alguien necesita que le abra el entendimiento, pídaselo al Señor, eso sí. Necesitamos sabiduría. Si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios, el cual la da abundantemente y no te lo va a reprochar porque no hemos caminado en sabiduría. Pero usted reconoce, o yo reconozco que me falta la sabiduría para andar este camino, para tomar las decisiones correctas, para hablar las palabras sabias, porque por toda palabra que yo hablo me ato o me desato de algo. Qué pocos amenes. Digan un amén de verdad. Amén. Amén. Y acostúmbrense a eso, a aprobar o a desaprobar con sus expresiones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no se puede quedar en el aire. No seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Cuando usted dice amén, usted está aceptando en su espíritu la palabra que se está predicando, que es palabra de Dios. Amén, amén. Aleluya. ¿Cómo se dice? Amén. Amén, amén. Puestos los ojos, ¿cómo podemos avanzar?
puestos los ojos. ¿A dónde? ¿En la pastora? No. ¿En el líder? No. Cada momento, hermanos, cada momento, cada circunstancia, tenemos que tener muy presente la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Es ahí donde yo tengo que consultar, es ahí donde yo tengo que poner la mirada, es ahí donde yo tengo que poner el oído, es ahí donde yo tengo que tomar las decisiones, es ahí donde yo tengo que agradar al Dios que me compró con precio de sangre en la cruz del Calvario. Es ahí donde yo tengo que aprender a caminar tomando de la mano del Dios Todopoderoso. Y el Espíritu Santo, como el día de Cornelio, no puede esperar cuando usted tiene una decisión para honrarlo y glorificarlo en todo su caminar. Alguien está aquí esta mañana. Vamos a orar. Vamos a orar en este momento. Y que crea lo que es usted y Dios. Soy yo y Dios. Necesitamos ir a otro nivel en nuestro caminar con el Señor. Necesitamos que la palabra de Dios sea viva y eficaz en nosotros. Dice la palabra de Dios que de tu interior se abrirá una fuente de agua viva. Yo le digo al Espíritu Santo, y así es como yo le hablo: Señor, que no sean mis palabras, que sean tu palabra, y que en este lugar haya un río de agua viva, que ustedes puedan florecer, que ustedes puedan dar fruto, que ustedes puedan cambiar, porque no soy yo, sino el Espíritu de Dios hablando al corazón de cada uno de nosotros. Su vida y mi vida espiritual tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Quiero que en este momento usted y yo delante del Señor le hable a Él. Como le digo, el Espíritu de Dios se mueve. Y Él está, dice la palabra de Dios, que Él no mira sino el corazón. Porque del corazón nacen los pensamientos. Porque en el corazón nace todo deseo. Si tu deseo es un Pentecostés real en tu vida, lo vas a anhelar, lo vas a pedir. En Lucas 11:13 dice la palabra del Señor: si ustedes, siendo malos, dan cosas buenas a sus hijos, ¿cómo no les voy yo a dar mi Espíritu Santo a todo aquel que me lo pida? Amén, amén. ¿Alguien le dice: aquí estoy yo? Amén. Yo lo necesito. Yo necesito que mi actitud cambie. Yo necesito sentir un fluir dentro de mí diferente, poder ser de bendición a todos aquellos que me rodean, poder glorificar al Señor en todo mi caminar, dejar de tomar mis propias decisiones. El Señor dice esta palabra en Efesios 5:14, lo menciono, no lo busquen. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Inclina tu rostro.